Buenos días a todos y a todas, dando comienzo a la parte final de nuestra bienvenida a Mechona Primavera 2020. Queremos pedirle unas palabras a nuestra directora, Gabriela Muñoz Sotomayor, antes de las palabras de la charla magistral que nos va a dar el profesor Tomás Villalón. Por favor, directora. Gracias, Nicolás. Bueno, solo dar la bienvenida a todas, a todos y a todos los que están presentes en esta charla magistral. Ya tuvimos la presentación más acotada, donde pudimos conversar con todos ustedes respecto a sus dudas, a sus inquietudes que tienen para el inicio de este año académico en esta primera generación de mechones de primavera. Así que para no quitar más tiempo, agradecer al arquitecto Tomás Villalón, él es arquitecto de la FAU, ya lo van a presentar. Muchas gracias por esta oportunidad de poder escucharte respecto a lo que es la arquitectura en esta bienvenida a nuestros mechones y mechonas de primavera. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, directora. Bueno, ahora haremos la presentación a nuestra charla magistral. Es Tomás Villalón Aguirre, arquitecto de la Universidad de Chile, actualmente profesor de título en la carrera de arquitectura, profesor de taller de primer año en la Universidad Pontificia Universidad Católica, recientemente co-curador y autor de la instalación de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Es también el arquitecto fundador de la oficina Tomás Villalón Arquitectos a comienzos del año 2013, como resultado de una serie de concursos ganados y como una plataforma de trabajo que pretende vincular de manera directa el ámbito profesional y académico. Su oficina define como principio el intercambio académico y profesional, comprendiendo ambas perspectivas como un fecundo territorio de exploración para atender de manera empírica sus inquietudes e intereses. Y bueno, por favor, Tomás, se nos puede partir tu presentación. Muchas gracias, Nicolás. ¿Se ve? Tiene que decir dos historias. Se ve perfecto, Tomás. Sí, perfecto, ya. Bueno, en primer lugar, me siento absolutamente honrado de estar aquí en mi escuela, en mi querida FAU. Yo entré a la universidad, me parece por ahí por el año 97, 98, si no me equivoco. También obviamente con una mochila cargada de sueños y de ideas, de anhelos. Y la verdad que mi escuela, la FAU, pudo cumplirlos todos. Me entregó afecto, disciplina, rigor, amor también, compañeros que conozco hasta el día de hoy. Y por lo tanto, lo que ustedes están haciendo hoy, sin duda, es un paso magnífico, hermoso en su vida. Y para mí es un honor estar acá frente a ustedes. Yo me siento un representante de la FAU cada vez que estoy en otros lados. Y, por cierto, me siento muy orgulloso, lo digo con toda honestidad, de estar hoy día conversando con ustedes. Y bueno, lo que les vengo a contar, por lo mismo, es algo que preparé especialmente para ustedes, porque en verdad los proyectos de la oficina los hemos mostrado en varios lados, y es más o menos siempre lo mismo, o sea, no cambian mucho las cosas. Proyectos más, proyectos menos, algunos más nuevos, otros más viejos. Incluso ustedes, yo creo que si algo les interesa lo que vamos a conversar, podrían hasta verla, o podrían encontrarla en algún sitio especializado, qué sé yo. Pero hoy día es una situación especial, o sea, ustedes están entrando a su carrera, y mi idea obviamente es mostrarles de la mejor manera posible cómo es un poco el oficio de nosotros, cómo nosotros nos enfrentamos todos los días a los desafíos que implica esta preciosa carrera, a los fracasos que nos enfrentamos, a cómo tenemos que levantarnos, a cómo tenemos que seguir adelante, a cómo tenemos que perseverar, y a lo hermoso que es también cuando las cosas se terminan de la manera que uno quiere. Yo creo que eso es algo satisfactorio. No siempre ocurre así, y eso es parte de la vida al final. Este viaje que ustedes emprenden hoy va a estar lleno de sorpresas, lleno de obstáculos, y que ustedes, como alumnos exitosos que son, vienen de sacar muy buenos puntajes, están entrando a la probablemente una de las mejores universidades de Chile, en mi gusto una de las mejores de Sudamérica también, y por lo tanto son alumnos muy exitosos. Pero aquí se van a encontrar con éxitos, pero también con fracasos. Se van a encontrar con que un profesor les va a decir que su trabajo no está bien, que lo tienen que hacer de nuevo,
se van a desilusionar, van a tener que levantarse de nuevo, y para eso los amigos, el afecto es clave. Entonces yo les quiero contar algo que podría resumir esto. Entonces, cuando Juan Pablo me dijo que le pudiera mostrar algunos proyectos, lo encontré un poco aburrido y conversamos y concordamos en que podíamos hacer otra cosa. Entonces, yo les voy a contar una historia, que fundamentalmente es la historia de dos proyectos que están entrelazados, así como que van y vienen, y que trata de resumir en parte cómo es nuestro quehacer, cómo es nuestra disciplina. Son dos proyectos muy distintos, muy diferentes. Uno es el montaje de una bienal en Venecia, del pabellón chileno del año 2018, y el otro es un colegio que estoy haciendo en Antofagasta y que se cruzan en algunos puntos en Venecia, en otros puntos en Santiago, y eso lo hace muy bonito a mi modo de ver. Entonces, vamos a comenzar un poco contándoles esto, que parte hace ya bastantes años, que si se fijan ya han pasado como 4 años, vamos para el quinto, y la carrera de ustedes dura más o menos eso, un poco más que eso. O sea, lo que les voy a relatar ahora es más o menos cronológicamente lo que demora la carrera de ustedes. Un poco también para que vayan entendiendo lo largo que es esta disciplina y lo intensa que es y lo hermosa que es también, por cierto. Bueno, voy a partir llevándolos a marzo del año 2016. Hace 4 años ustedes probablemente están en octavo, en primero medio, vaya a ser uno. Pero yo ya era arquitecto, ya llevaba un tiempo independiente, no tenía trabajo, y hacen un llamado en marzo del 2016 para un concurso, para el desarrollo de un colegio en Antofagasta. Un concurso de arquitectura es algo bien impresionante, porque uno ya con el título puede participar en concursos abiertos. Habiendo recién obtenido este grado, ¿no es cierto?, uno puede competir con arquitectos de todo el país o de todo el mundo, dependiendo la sintonía del concurso. En este caso era un concurso muy específico, y como yo no tenía trabajo, estaba en ese minuto con muy pocas cosas, me motivé a participar. Aquí están las bases. Bueno, algo bonito también de la presentación es que tuve que recabar entre el sábado y domingo toda esta información, que la teníamos guardada y desordenada, y hay cosas bien bonitas que fueron apareciendo en el camino. El colegio se llama Antofagasta British School, es un colegio que queda obviamente en Antofagasta, más o menos un edificio de 15.000 metros cuadrados, un edificio grande, colegio nuevo, pero tenía un montón de restricciones. Y aquí empieza la historia. O sea, este colegio ha sido un constante desafío por las cosas que nos va colocando adelante. Por ejemplo, para poder participar pedían 20.000 metros cuadrados construidos, pedían una serie de certificaciones, patentes, cosas que por supuesto yo no tenía ninguna. Aparte de eso, la entrega era una entrega extremadamente compleja, extremadamente profesional. Aparte de las láminas y las memorias, que es lo que tradicionalmente uno compite en un concurso, pedían memorias de estructura, de construcción y mantenimiento, formularios, cuadros normativos, nóminas de todos los equipos técnicos. Uno, cuando trabaja como arquitecto, trabaja con mucha gente, y en este concurso, aparte de eso, nos pedían decir con cuánta gente íbamos a participar, nos pedían los currículum de todas esas personas, los títulos, los certificados. O sea, era un trabajo bestial, era gigantesco. Sin embargo, yo venía de algunos fracasos en los colegios. Venía de haber perdido 2 concursos, o sea, no perdí, había sacado un par de menciones, pero no habíamos estado ni siquiera cerca de ganarlo. Y recuerdo muy bien que una de las cosas bonitas que tiene que hacer uno, independiente de cuando uno le va bien o mal en un trabajo, en una entrega de taller, siempre es ir a ver la entrega, es ir a ver los trabajos de sus compañeros, es ir a ver los trabajos que les fue bien, es ir a ver los trabajos que les fue mal, y tratar de sacar sus propias conclusiones. Y nosotros en ese tiempo concluimos que había muchas cosas que efectivamente nos habíamos equivocado por no entender cómo funcionaba un colegio. Y un colegio fundamentalmente es un pequeño sistema, ¿no?, en donde se articulan salas y patios, talleres y patios, laboratorios, edificios administrativos y patios. Una pequeña ciudad al final. Entonces yo me quedé siempre con la imagen del Hospital de Venecia, que es estas 2 diapositivas que ustedes ven acá, de un arquitecto que se lo van a topar durante toda su carrera, ¿no?, que es Le Corbusier, un arquitecto franco-suizo, de los más importantes del siglo XX,
que él desarrolló este proyecto. Lo que ven ustedes a la izquierda es un dibujo en planta, que es un dibujo desde arriba, y lo que ven a la derecha es una maqueta, en donde se ve que no es un edificio tradicional, si se fijan, es un edificio compuesto de piezas, como si fuera ordenando un pequeño sistema. A su vez, había otro interés que estaba presente en muchos edificios que funcionaban a partir de claustro. Por ejemplo, esto es una planta del Escorial, en donde, si se fijan, hay un montón de patios. Esto es una planta del edificio. Ya van a aprender lo que es una planta, un edificio, pero fundamentalmente es un plano, ¿no?, mirado desde arriba del edificio y que permite entender las organizaciones de todos los recintos. Acá se puede ver un edificio emblemático en España, y este edificio tiene una articulación por medio de un sistema de patio. Los patios son tan importantes como el edificio mismo, ¿no? Hay un diálogo entre las dos cosas. Y nos dimos cuenta que esos elementos eran clave para poder formular un proyecto y un colegio. Entonces, el patio y la idea del interior fueron como los aspectos fundamentales. En otros concursos que en donde habíamos perdido y no nos había ido bien, no habíamos tomado este aspecto como un elemento tan rector, ¿no? Y en este caso lo tomamos como el elemento rector del proyecto, como la decisión más básica del proyecto, ¿no? Aquella que regla como todas las cosas que vienen después. La idea de un interior protegido, esto estaba en el norte, por lo tanto no se podía proteger del viento, protegerse del sol, un poco como está la imagen de la izquierda que grafica un poco la figura del oasis. Uno siempre parte un proyecto rayando pequeñas cosas. Me habría encantado colocar muchos más dibujos en la presentación, pero las croqueras no las tengo en mi casa, las tengo en la oficina, y en la oficina la tenemos cerrada desde marzo. Estamos trabajando siempre vía remota, por lo tanto los dibujos que tengo son cosas o que tuve que redibujar o recapitular de alguna u otra presentación por ahí. Estos dibujos, que fundamentalmente son órdenes mentales preliminares, ustedes ya los van a empezar a hacer cuando les hagan encargos de proyectos o los saquen a dibujar croquis o analizar determinados lugares. Entonces, en este caso, este dibujo era el elemento que permitía entender de que este sistema, recogiendo algunas ideas del Hospital de Venecia de Le Corbusier, era un sistema de pequeños edificios articulados por patios. Y eso lo empezamos a probar desde el inicio. Cómo podía funcionar con la pendiente y cómo estas pequeñas celdas podían armar un pequeño sistema para poder armar el total. Entonces, estas primeras imágenes son extremadamente crudas. Hay un montón de material súper tosco, porque no es material de presentación, es material de trabajo. Esto, por ejemplo, es una diapositiva, un material de trabajo nuestro que se hace como para expresar las ideas preliminares y nunca se muestra. Y hay muchos dibujos que son re feos, pero que dan a entender cómo es el trabajo de esta cosa, ¿no? Por ejemplo, este dibujo. Este es un pantallazo de un programa con el cual uno dibuja en arquitectura, que se llama AutoCAD, y que permite varias cosas. Uno es que uno puede dibujar y va copiando el dibujo, y como es un computador permite ir haciendo variaciones y ahorra muchísimo tiempo. Y en estos dibujos pequeños empezamos a ver cómo se podía ordenar esta idea y cómo entraban todos los metros cuadrados que nos pedía el concurso. A lo que voy con esta idea es que el proyecto empezó a funcionar. Resulta que esta idea, relativamente preliminar, nos dimos cuenta que funcionaba con el programa, que funcionaba en el terreno, que funcionaba en la pendiente, que este esquema, por ejemplo, súper tosco, en donde se ve el terreno, con 3 líneas, empezamos a entender de que el proyecto entraba, ¿no es cierto?, en el sitio que nos pedían, que el edificio se escalonaba y funcionaba. Y así llegamos a abril de 2016. Pasa un mes y yo tengo entre manos, trabajando solo, por cierto, un proyecto que creo que tiene un capital, que creo que puede funcionar y creo que puede ir a, si es bien entregado, puede ir a dar la pelea en el concurso. Pero está un montón de problemas de por medio. Y ahí un poco viene por qué les cuento este proyecto y no otro. ¿Cómo participaba? Porque yo tenía un proyecto entre manos, pero no cumplía con ninguna de las exigencias que el concurso me pedía. Entonces debía conseguir a alguien que me prestara o que me patrocinara con los metros cuadrados para poder entrar, ¿no? Y ahí empezó una búsqueda bastante frenética por ese personaje o por esos personajes. Debía conseguir, aparte de los arquitectos patrocinantes, alrededor de 14 especialistas. Cuando digo especialistas son los cálculos, que son los ingenieros que definen que el edificio se sostenga ante los sismos, ¿no? Todas las especialidades, agua,
alcantarillado, gas, iluminación, electricidad, todos los sistemas que conviven en un edificio, todos ellos tenía que conseguirlos. Apelé a los contactos que tenía, perdí una cantidad de horas increíble buscando a esas personas, y después de mucho trabajo, semanas de trabajo, los conseguí a todos. Les mandé el proyecto que tenía, lo aprobaron, me mandaron sus currículums, sus cartas, tuve que hacer unos archivadores gigantescos con todos sus antecedentes, imprimirlos y tenerlos listos para la entrega. Paralelamente, el proyecto iba trabajándose. Yo lo iba trabajando, en ese tiempo hacía clases, por lo tanto en la noche o en los fines de semana, en horarios bien sacrificados, pero yo sabía que si lo seguía abordando, esta cosa iba a funcionar. Entonces, empecé a seguir desarrollando las plantas, seguir desarrollando las imágenes. Se ve un poco pixelado, lamentablemente, al parecer es algo como el internet o de la presentación, pero no viene al caso. La verdad que este proyecto, si lo quieren ver publicado, está súper bien presentado en otras plataformas. Pero lo que voy es que seguí con el desarrollo del proyecto, con bastante tenacidad, sin saber a ciencia cierta todavía si tenía el patrocinio de algún arquitecto. Armé un modelo, eso me tuvo que ordenar, por ejemplo, trabajaba haciendo clases, después en las tardes, noches dibujaba los planos, y los fines de semana me armaba los modelos para poder sacar las imágenes, que también las hice yo. En ese minuto no tenía gente trabajando conmigo, por lo tanto, toda esta empresa, toda esta idea la tuve que llevar solo. Un poco para que se hagan una idea, es una pega titánica, así que en general hace mucha gente, la tuve que llevar solo, y para eso en los 2 meses que tenía me tuve que ordenar con muchísimo rigor y muchísima disciplina para poder llegar a esa meta, ¿ya? Cosa que ustedes van a tener que hacer de todas maneras en este semestre de clase. Yo no soy un tipo virtuoso para los renders, ni para las vistas, ni para la parte gráfica, sobre todo digital. Me gusta más el dibujo y tengo otras habilidades. Pero en ese tiempo no tenía ninguna persona que trabajara conmigo que las tuviera, por lo tanto las tenía que hacer yo. Y aquí voy con esto, que como yo tenía una cierta falencia en eso, tuve que entrenarlo. O sea, tuve que hacer muchos ensayos para tratar de llegar a lo mejor posible, dentro de mis capacidades, lo que mejor pudiera hacer, ¿no? Y eso es clave también para el primer año. Uno no va a ser bueno para todo, y aquellas cosas en las cuales no tiene ciertas habilidades las va a tener que entrenar y las va a tener que sacar adelante como sea. Entonces, finalmente el desarrollo de esta etapa fue absolutamente insistente. Y así las imágenes que se fueron armando desde afuera, las imágenes que se fueron armando desde adentro, y esto fue una iteración constante que después fue decantando ya en vistas que iba probando, iba ensayando, mientras desarrollaba también el tema de los planos. Y así, por ejemplo, todas estas imágenes terminaron en las que yo mandé el concurso. Me dejaron bastante conforme, no voy a decir que son las mejores imágenes que se han hecho en la historia de la arquitectura, probablemente son bastante mediocres si uno lo mira así, pero sirven para explicar un poco lo que uno quiere hacer. También en esa altura ya tenía los planos editados, 4 o 5 días antes de la entrega, logré terminar los planos, tenía todos los cuadros de superficie, los cuadros de cálculo de los artefactos, todo el trabajo que pedía, que era una cuestión bestial, lo tenía terminado. Y eso lo tenía que tener antes, porque tenía que hacer un montón de otros trabajos, aparte de las láminas y las memorias. Entonces, esta planimetría que ustedes ven acá es la que yo terminé antes del concurso, que finalmente fue la que me permitió después hacer las láminas. Tenía que hacer una maqueta. La maqueta no tenía yo el tiempo para hacerla una super maqueta, entonces tuve que planificar en relación del tiempo que tenía, los medios que tenía, los recursos que tenía, qué hacer con la maqueta. Esa es una cuestión que les va a pasar muchísimo. Les va a quedar un día o una tarde y van a tener que hacer una parte de la entrega que les falta. Y probablemente no van a poder hacer aquella entrega que tanto añoraban, sino que van a poder hacer la entrega que pueden hacer por tiempo o por medios, o no tienen la plata para comprar el papel o el cartón que querían, pero sí tienen un papel y un cartón que les quedó otra cosa y la pueden ocupar. Yo en ese tiempo, un amigo mío tenía una cortadora láser y le pedí que me la prestara, y solamente compré un pedazo de terciado de 3 o 4 milímetros y lo corté. Lo que encontré a la izquierda es un dibujo bien malo, pero ahí aparecen las planchetas de corte. Y finalmente estos son una serie de terciados apilados que me demoré 2 horas en cortar en la láser, las pegué y después lo pinté.
Me demoré una tarde, un poco menos de una tarde en hacer la maqueta y con eso cumplí y funciona. Con eso ya me voy por pagado. Hubo que hacer esquemas de explicación, entonces para eso ordené mi calendario y me dejé una tarde para poder hacerlo. Yo tenía todos estos esquemas dibujados, entonces mientras iba en el metro o alguna ventana de clase, mientras me tomaba un café, todos estos esquemas los dibujaba. Entonces después tenía la lámina donde solamente tenía que trasvasijar aquello que ya tenía apuntado y ordenado. Me habría encantado mostrárselos en los dibujos, pero todo este material lo tengo en la oficina. Pero estaba todo como ordenado. No era llegar frente a la lámina en blanco y decir, ¿y ahora qué hago? Yo sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso es como cosas de órdenes que son claves. Termino la entrega. Luego pierdo un vuelo, porque estas cosas, como ustedes saben, cuando uno las hace solo, se expone a riesgo. Me acuerdo que mandé a bloquear con mucha anticipación y hubo un problema en donde no me imprimieron todo, un error absurdo, y tuve que quedarme esperando, dado que tenía que volar a Antofagasta a entregar, 25, 30 minutos que me imprimieron lo que faltaba, y llegué tarde al aeropuerto y perdí el vuelo. Me quería morir. Me acuerdo que en ese tiempo, obviamente, los que te ayudan en la familia, mi señora me llevó al aeropuerto, llego tarde, digo, perdí todo el trabajo. Ya me había pasado antes, y me acuerdo que el muchacho me dice que hay un vuelo 25 minutos después, que le quedaban 2 asientos y que me podía tomar uno si estaba interesado. No tenía la plata, agarré la tarjeta de crédito y sin pensarlo tomé el vuelo. Llegué a Antofagasta, me conseguí prácticamente 4 o 5 días antes del concurso el patrocinio de 2 amigos arquitectos que me prestaron los certificados y finalmente me permitieron entregar. Esta es la entrega, bien reducidamente. Se ve súper pixeleada porque está todo bajado como para que ojalá la presentación se pueda hacer liviana, pero toda esta información, vuelvo a reiterar, está en internet por si la quieren ver con más en detalle. Plantas, cortes, esquemas, render. Toda la entrega que armé solo durante más o menos 2 meses, 1 mes y medio. Finalmente la imprimí, la embalé y me la llevé. Bueno, terminé eso, quedé relativamente satisfecho. Llegué, para qué decirles, en la entrega, nunca me voy a olvidar, era hasta las 6 de la tarde en el colegio. Yo llegué al aeropuerto a las 5, saqué mi maqueta del equipaje, me subí a un taxi, me fui volando. Llegué, me acuerdo, 5 para las 6. 5 para las 6 me bajé esta cuestión, entré en la oficina, llegué 1 para las 6 y entregué. La niña, me acuerdo que se mataron de la risa por cómo venía solo. En general la habían entregado al orden de 30 y tantos equipos y todos habían llegado con mucha gente a entregar sus trabajos y yo llegué solo al último, casi perdiendo como todo el trabajo. Bueno, después de eso fue muy sacrificado, muy sacrificado, muy duro, pero lo logré, entregué el concurso. Después de eso, imagínense que esto fue en marzo, abril, y entrego en mayo, a mediados de mayo, nos invita la Universidad Católica, y aquí empieza un poco la otra historia. Y yo había entrado a la Universidad Católica como profesor de formación, y nos invitan, producto de la Bienal de Alejandro Aravena, que estaba curando en Venecia en ese minuto, nos invitan a todos los profesores de formación de la Universidad Católica a este viaje. Entonces la Bienal, que se llamaba Reporting from the Front, que curaba Alejandro Aravena, arquitecto chileno que ojalá puedan conocer, el arquitecto que ganó el Pritzker, que es un arquitecto bastante mediático, un extraordinario arquitecto. Él nos hace la invitación y permite que toda la universidad vaya a la Bienal y nos facilitó prácticamente todo con la oficina elemental. Fue una experiencia extraordinaria. Ahí voy en el avión, junto a mi amigo Lalo Vils a la derecha, y todo un equipo de profesores del área de formación. Esto es el año 2016, pelo más corto, menos arrugas seguro. Llegamos a Venecia, y en Venecia hicimos un trabajo súper bonito, que era un registro de unos levantamientos. Ahí en la foto al medio, el que está con la boina es Rodrigo Pérez de Arce, yo ahora trabajo con él, y el que está al lado de él inmediatamente es Emilio de la Cerda, que es subsecretario de Cultura y Patrimonio. En ese tiempo eran profesores de la universidad. Fue una experiencia fantástica. Y entre medio de esto pasa esto.
también cuando estaba compilando las fotos, como los tira como por calendario, cuando estaba en Venecia, tuve la suerte de ser portada del LUN entre medio, y me llegó esta noticia, estando allá, que una de las casas, una casa que hice para 8 al cubo, 8 quebradas se llama, fue portada en las últimas noticias. Todos los profesores, por cierto, bromearon con este asunto, pero lo que voy es que justamente el día que llegó que es el jueves 26 de mayo, y por eso lo puse también, teníamos la presentación de estos trabajos, ¿no? En Venecia se hicieron 2 montajes. Uno fue un trazado de una obra de Enrique Miralles, se los pongo solamente para contextualizar el tema, y la otra fue la exposición de las croqueras de los levantamientos y los dibujos. Este día, que fue el jueves, el que salió la portada del LUN, y que se expusieron los trabajos que fueron el resultado del viaje a Venecia, me llegó el mail que habíamos ganado el concurso Antofagasta. No tengo el mail porque es un mail viejo, y no lo pude recuperar, pero era un mail muy emocionante, que lo escribía el dueño del colegio, que se llama Jorge León, con el cual ahora soy bastante amigo él, y que me están tratando de ubicar porque habíamos ganado el concurso, y que querían hablar conmigo, y que querían hacer una reunión vía telefónica con la gente del colegio y tal. Esto me llegó al teléfono, no había internet en todos lados, solamente llegó cuando fuimos a la Bienal. En la Bienal había Wi-Fi, y me entró el mail, y cuando lo vi, la verdad que fue una cuestión extremadamente emocionante, justamente por lo que les cuento, por toda esta historia, ¿no? Por todo este tremendo sacrificio que hubo que hacer, enorme sacrificio, y para mí fue muy importante ese concurso porque permitió que la oficina, entre comillas, naciera como tal. Un proyecto de 15.000 metros cuadrados de una institución importante es un proyecto relativamente grande para una oficina. Para cualquier oficina es grande. Imagínense para una oficina un cabro que no tiene proyectos y que es profesor y tiene mucho interés en la arquitectura, pero no tiene la oportunidad justamente de entrar como este tipo de trabajo. Fue muy emocionante. Me emocioné mucho en la Bienal. Me acuerdo que me senté un rato, me fui solo, me senté un rato, me emocioné mucho. Llamé a mi señora, le conté. Fue muy bonito, la verdad. Y que fuera en Venecia no fue casualidad al final, porque en mayo del 2016 ganamos el concurso, como les digo, y me acuerdo que me fue el Lido, que es una playa en Venecia, donde nosotros estábamos alojados, y había un montón de ladrillos de arcilla, y para celebrar solitariamente hice la maqueta del colegio con los ladrillos y le tomé una foto, y se la mandé a mi señora, y se la mandé a un joven arquitecto que en ese minuto iba a entrar a trabajar a mi oficina, que se llama Leonardo Quinteros, que ahora es profesor de la universidad. En ese tiempo estaba en 4º año Leo, y tenía ganas de trabajar conmigo, y justamente cuando gano el concurso le digo: Leo, ahora vaya a poder trabajar conmigo porque tengo cómo pagarte o tengo cómo financiar la oficina. Y así fue como, de vuelta de Venecia, fuimos a la visita al terreno. Estos son los proyectos de las otras oficinas que entregaron. Yo los pude ver porque me fui a reunir con el directorio del colegio, y fuimos al terreno. El terreno era una cuestión fantástica, en una ladera desértica costera en la ciudad de Antofagasta, con una vista espectacular. Empieza el desarrollo del proyecto. Y aquí un poco para contarles lo complejo que es un proyecto. O sea, de diciembre, estamos hablando del 2016, abril, mayo más o menos, ha pasado su buen tiempo, y el desarrollo del proyecto involucra que todas estas ideas tienen que llevarse a cabo técnicamente, ¿no? Se hacen las planimetrías, se construyen modelos 3D, con todos sus detalles, con todas las instalaciones, con todas las componentes de iluminación, extracción, agua, alcantarillado, etcétera, las componentes estructurales, y para eso se hace un modelo bastante grande, trabaja mucha gente en esto, y finalmente de ello se extrae como un montón, cientos de planos, que después van a ser las reglas para poder edificar el edificio, ¿no? Entonces hay mucha gente que trabaja en esta cosa. Para mí fue bastante emocionante saber de que un proyecto que de ellos solo, en el comedor de mi casa, con un computador simplemente, después permitió darle trabajo a mucha gente, a muchos amigos, a aquella gente que me había apoyado, ¿no? Todos los profesionales que confiaron en mí
en donde yo les había pedido que me patrocinaran, que me acompañaran, que me pasaran sus certificados de título, sus currículum, yo les devolví después la mano entregándoles el trabajo, ¿no? De un edificio grande en el norte, y eso fue súper bonito, fue una instancia muy gratificante. Después tuvimos la presentación del Colegio de la Comunidad, y aquí, claro, ya los renders lo hicimos bien, el proyecto se hizo bien, había tiempo, hicimos una súper buena maqueta, hicimos bonitos renders, ¿no? Que esos son los que están publicados, y se hizo la cosa como se tiene que hacer. En un concurso no necesariamente tiene que estar todo tan estudiado. Ese render que tanto insistí yo en hacer, que me quedara lo mejor posible, después lo armó Leo Quintero, y entendí que no era lo mío y que tenía que dedicarme a otras cosas y dejar a Leo que hiciera las imágenes, que él es el arquitecto que en este minuto desarrolla toda la parte visual de la oficina, ¿no? Y así el proyecto comienzan sus obras preliminares, no la obra de arquitectura, sino que comienza con una intervención en el terreno en el 2017. Son procesos largos, ha pasado más de un año desde que ganamos el concurso, y estos procesos son dilatados y son duros al final. Y uno tiene que tener en ese sentido como la tolerancia para sostener el proyecto, que no se caiga, que no lo modifiquen, que no lo afecten, que no va a llegar mucha gente a decir que tu proyecto no es el que hay que hacer otro, que es más barato, que es mejor, y uno tiene que defenderlo siempre. Y cuando las cosas se dilatan, obviamente eso se hace más difícil. Bueno, mientras está en el movimiento Tierra, recuerdo, llega una convocatoria para la Bienal de Venecia, y aquí empieza la pata de la otra historia que se cruza. No es casualidad que el concurso del colegio yo lo haya ganado estando en Venecia, y que justamente vuelva después a Venecia junto a un maravilloso equipo de trabajo para desarrollar el proyecto del pabellón de Chile en la Bienal de Venecia. Se hace una convocatoria, ya había quedado atrás la Bienal de Alejandro Aravena el 2016, y se hace una convocatoria para el 2018 que se llama Free Spaces, y en donde aquí la líder del proyecto es Alejandra Celedón. Ella fue la curadora del pabellón y me invita a participar. Y ella arma un argumento que es muy bonito, ¿no? Que es en torno al Estadio Nacional. Que yo les aconsejo que lo vean con calma. Hay un montón de charlas de la Alejandra contando la historia del pabellón, la historia de este tema, que es francamente interesantísimo. Yo aquí les voy a contar una cosa muy breve, producto del tiempo obviamente, y porque me interesa contarles como otras cosas. Entonces, lo que se trata el pabellón, y se los voy a relatar brevemente, es que el 29 de septiembre del año 79, el Estadio Nacional de Santiago se llenó con personas de toda la ciudad. El foco de esta reunión no fue un concierto ni un evento deportivo, sino un operativo gubernamental masivo que procesó en solo días 37.000 títulos de dominio a pobladores, fijando décadas de políticas y ocupación improvisadas. El público de este evento era en su mayoría beneficiarios de la operación Sitio, una política nacional de vivienda de autoayuda implementada en la década de los 60, que respondía a la grave crisis de vivienda en Chile, otorgando a las personas acceso a suelo urbano y por sobre todo un terreno propio dentro de la ciudad. Los críticos la llamaron la operación Tiza, ya que el trazado con Tiza, un sitio semi-urbanizado de 9 por 18 metros, era lo que la mayoría de las personas recibía. En otras palabras, tierra. Y grábense esa última palabrita porque va a ser clave en lo que les voy a contar después. Tierra. Este dibujo me lo mostró, recuerdo, la Alejandra cuando tenía la idea, y recuerdo que lo vi y quedé sorprendido por el tema, sorprendido por la historia, y era muy difícil, la verdad, que con un argumento así no ganara la convocatoria. Fue así, lo ganó. Este plano cuenta un poco que como resultado, ¿ya? La planta del estadio ya no dibuja cientos ni graderías, sino que visualiza una ciudad otra, marginada del centro, reuniendo diferentes escalas y lugares en un solo panorama espacio-temporal. Al dibujar una línea recta entre el centro geométrico del estadio y las comunas periféricas a las cuales la planta refiere, las distancias varían en un promedio de 20 kilómetros. Un trayecto entre el edificio y la ciudad recreada equivale a 109 stadiums. El estadio es una medida, ¿no? Es una medida romana, ¿no? que cuenta una determinada dimensión, y por eso el proyecto después se llama Stadium. Ahí les voy a ir contando.
La leyenda de la planta revela estas superposiciones de escala a partir de una textura gris denominada circulación y una línea gruesa que representa los límites de la población. En el centro del espacio vacío de la forma geométrica oval, otra etiqueta ubica en la planta la entrada al Coliseo y la población. Y a un costado del logo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que muestra una casa duplicada, desplazada. Al seguir las instrucciones, se hace evidente que HH no solo hace referencia al acceso norte del edificio, sino a la puerta a través de la cual se transporta la ciudad al edificio y se transforma a sus ocupantes en propietarios y se transfiere el problema de la vivienda desde un servicio social a un bien de consumo. El estadio durante un día se transforma en un evento de entrega de tierras. Eso es el gran evento. Y el plano del estadio, la planta del estadio, se lotea, se parceliza, entre comillas, ¿no? Y cada uno de esos lotes va a ser representativo de una población, que después va a ser asignada mediante un título, y así se les va a entregar tierra a la gente, en una operación bastante siniestra, por cierto. Como parte de estas transformaciones, las graderías del estadio son redibujadas, ¿no? Un poco lo que les contaba, por perímetros contenedores de diferentes formas y tamaños, en relación al número de beneficiarios de cada sector. En el proceso, la planta otorga representación gráfica y espacial a cualidades previamente intangibles, como creencias ideológicas, medida, clase, dinero y economía. Un hecho que pasaría inadvertido para los pobladores es que al firmar sus títulos de propiedad, simultáneamente está adquiriendo un instrumento de deuda, con coordenadas espaciales específicas, un mecanismo de control financiero construido en torno a una planta de la ciudad, para la cual efectivamente no existía un plan. El gobierno intencionalmente obscureció esta dimensión, trasladando a miles de los ciudadanos más pobres de la ciudad en buses desde sus barrios hacia el estadio, para que al final del día se convirtieran en propietarios y análogamente en deudores. Entre discursos y espectáculos musicales, los propietarios serían transformados, ¿no es cierto?, en deudores. Esa figura es bien siniestra y finalmente lo que hace esta operación es de alguna manera consolidar la expulsión, ¿no?, hacia la periferia de la ciudad, de este suelo y de estas viviendas, que fue una política bastante siniestra durante el gobierno militar. Bueno, eso nosotros lo tomamos como el pabellón. Nos parecía que era un tema crudo, contingente, porque finalmente había sido desarrollado mucho tiempo atrás, pero con heridas profundas en la ciudad contemporánea, ¿no?, en la ciudad actual. Entonces, un evento de esta magnitud demandaba una escala de organización acorde. Sería, de hecho, la mayor operación jurídica administrativa en la historia de Chile hasta la fecha. Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo se mantuvieron ocupados por meses preparando todo el material necesario y suspendieron sus funciones administrativas en las oficinas para aquel día en el estadio. Otros aspectos y procesos legales también fueron necesarios para permitir el desarrollo de este operativo monumental. El decreto 2833, que simplificaba y aceleraba el proceso de transferencia de títulos de dominio desde organismos estatales a personas naturales, por ejemplo. Bueno, el estadio, aparte de toda esa historia, también tenía una serie de símbolos, ¿no?, que desde su fundación el estadio cumple esta doble condición, la de un edificio concebido como una plataforma de observación, a través de la cual un espectador puede participar de un evento, pero también una plataforma de adoctrinamiento, desde el cual el espectador mismo se vuelve el sujeto de la propaganda contenida en el evento, ¿no es cierto? Y así se puede ver cómo el estadio es soporte de muchas de estas actividades políticas, culturales, deportivas. Es muy misceláneo, desde eventos de Fidel Castro, Alessandri, Hernán Vigi, el Papa, para que obviamente no mencionar que se transformó en un centro de detención y tortura durante el 1973, la presencia de Neruda, el Chavo del Ocho, etc. Es una suerte de radiografía también social, política, deportiva, como les comento. Y a su vez muy cruda, ¿no es cierto?, porque en algunos momentos de nuestra historia fue bastante oscuro y siniestro su pasado. Bueno, ya aquí terminando un poco en este pequeño argumento que les cuento, para si a ustedes les interesa lo pueden profundizar, les vuelvo a reiterar en las charlas de Alejandra Celedón, que ha dado en muchos lugares sobre este pabellón y puede explicarlo en 1 hora y media con sumo detalle. Pero finalizando un poco, haciendo eco de esta etimología, el pabellón chileno en la Bienal de Venecia de 2018 se transforma en su propia medida de distancia entre el centro y la periferia,
entre el pasado y el presente de una ciudad. Este pasado en particular hace referencia a un evento histórico que por un breve instante permitió visualizar una ciudad completa suspendida en un edificio. Este dibujo es un grabado, si no me equivoco, precioso de Piranesi, en donde la planta del Coliseo del Estadio Nacional contiene los fragmentos de una ciudad no planificada y no representada, análoga a la tarea de reconstrucción de la forma Urbis Romae de Piranesi, cuyos fragmentos más grandes fueron publicados en el primer volumen de La Arquitecta Romana de 1756, que es fundamento conceptual del pabellón chileno de la Bienal de Venecia, ¿no es cierto?, que es justamente una construcción retrospectiva de la imagen de una ciudad compuesta a modo de fragmentos. Resultado de esto, ganamos el concurso, tal cual como se lo anticipé a la Alejandra, un poco preliminarmente, ganamos el concurso y en noviembre del 2018 nos enteramos que íbamos a Venecia. El argumento era muy sólido, pero obviamente había que después hacer un pabellón para eso. Y ahí entraba un poco mi tarea, cómo diseñar todas estas ideas preciosas, interesantísimas, discordantes incluso, y poder llevarlas a un pabellón muy lejos de acá y que fuera capaz de resumir y transparentar estas ideas, ¿no? Entonces, aquí ya empieza un poco lo que les quería contar. El edificio como un mecanismo para visualizar el pasado y el presente de una ciudad coexiste, ¿no es cierto?, con la recreación de la tipología del estadio, revisitando la variedad de eventos que ha albergado a lo largo de su historia. La tipología del estadio nos parecía potente, muy potente, o sea, algo que no se podía como modificar era eso, o sea, la elipse o el óvalo, ¿no?, que observa un interior y también es que ese interior es capaz de observar hacia afuera. Entonces empezamos a entender de que el estadio se podía de repente lotear de la misma manera, o subdividir o parcelar de la misma manera como se parceló el plano, con la cual la gente pudo ir a firmar sus títulos de tierra. En retrospectiva, este diagrama presagió la forma actual de Santiago, transportando al espectador en el tiempo y en el espacio, y desde ese centro a múltiples periferias distantes. La entrega masiva de títulos de propiedad ayudó a entender los orígenes de la segregación territorial y social del Santiago contemporáneo. Finalmente hicimos una planta en donde cohabitan estas dos cosas. Está un poco pixelada la planta, lamentablemente, pero la planta del estadio está subdividida de acuerdo al plan original del MIMBU, en donde se subdividía la gradería de acuerdo a la población de procedencia, ¿no? Entonces, si uno era, por ejemplo, de una población de La Pincoya, uno sabía a dónde tenía que ir y cuál era más o menos el lote donde tenía que inscribirse y para poder después firmar sus títulos. Entonces, lo que hicimos fue respetar ese loteo y trasladar los dibujos de las actuales poblaciones, ¿no es cierto?, y trasladarlas al estadio. Y para eso hubo que hacer un trabajo milimétrico de factura y de levantamiento de información hecho por mucha gente, ¿no? Mucha gente que trabajó en esto, levantando los dibujos, las planimetrías, para poder armar este mapa como conceptual. El estadio finalmente, el stadium, que se llamó el pabellón, funcionaba con un estadio en el centro del espacio que nos entrega la Bienal. Este recinto que ustedes ven en la diapositiva es el recinto que nos entrega la Bienal de Venecia, que tiene un pequeño preámbulo, un cabezal de acceso y luego el espacio principal. El estadio era la pieza obviamente más importante. También había elementos complementarios, una pantalla apaisada, ¿no?, que medía como 8 metros de largo por 1 metro de altura, que se denominó El Horizonte, en donde Javier Correa relató toda la parte visual, alternando imágenes del estadio actualmente, el estadio en su historia, de manifestaciones políticas, etc. Todo lo que ello conllevaba también fue incorporado allí. Como nos interesaba cruzar la información del loteo del estadio en el año 79, si no me equivoco, ¿no?, con la información de las distintas poblaciones, se hizo un levantamiento de todas estas poblaciones, se dibujaron las poblaciones completas, muchas de ellas, y después toda esta información se cruzó con esta cartografía del estadio, ¿no? Y eso finalmente arroja la pieza que está al centro. No voy a detallar mucho más eso, porque es un proceso un poco más complejo, que lo explica muy bien la Alejandra. Y finalmente llegamos a este plano, que es el plano maestro con el cual se construye el estadio.
Bien, teníamos pabellón, teníamos proyecto, teníamos argumento, y ahora teníamos que hacerlo. Y esta es la parte quizás como más difícil, porque toda esta primera parte que les comento son solamente discusiones, acuerdos que uno va tomando con el resto de los miembros del equipo. Pero toda esta pega que les voy a contar ahora es un trabajo bastante tedioso que tuvimos que hacer junto siempre con la Alejandra, monitoreando este problema, pero que nos conllevaba a definir cómo era el pabellón. Y aquí un poco viene el tema que me interesa que le pongan atención, que justamente yo creo que lo viven muchos los alumnos de primer año, que es testear y equivocarse. Testear, hacer, construir, cuando uno cree que la cuestión está perfecta, botarlo a la basura y empezar de nuevo, ¿no? Y eso hacerlo hasta el cansancio, hasta que realmente se llega al resultado final. Y aquí lo que les quiero contar justamente es que ese episodio lo vivimos al menos unos 8 veces, 9 veces, en donde el proyecto que teníamos armado, dibujado, prototipado, lo tuvimos que desechar y hacer uno de nuevo. Lo primero que definimos fue el tamaño del estadio, cómo iba a entrar en el sitio que nos asignaba la Bienal. Entonces trazamos con tape más o menos el tamaño del recinto de la Bienal y construimos el estadio con papel. Esto lo hicimos en la Universidad Católica. Ese era el estadio. Definimos la escala, definimos el tamaño y definimos más o menos dónde iba a entrar. Entonces todas estas pruebas son muy valiosas porque nos permiten más o menos ir preparados para que en Venecia no cometer errores que aquí se podían abordar. Ahí está la Carmen, que trabajó con nosotros en este proyecto, Carmen Valdés, que ahora trabaja conmigo en la oficina. Y empezamos a probar cómo construimos este estadio. Enero del 2018. Esto, en mayo del 2018, el edificio tiene que estar terminado para la inauguración. Estamos en enero, no teníamos material con el cual hacer esto. Lo primero que se nos ocurrió fue hacerlo en arcilla. Teníamos la idea de que el estadio tenía una cosa terrestre, una cosa pesada, y que teníamos que tratar de respetarla. Por lo tanto, lo primero que se nos ocurrió fue confeccionar piezas de arcilla cocida y después CNCar esas piezas, ¿no? Y empezamos a trabajar con gente que hacía esto, obviamente, que sabía cómo coser, que sabía los tiempos, que sabía cómo elaborar estas placas. Entonces, elaboramos placas que no podían ser muy grandes y después las CNCamos. Y el resultado era bastante bueno. Dependiendo del tipo de arcilla, se podían construir la textura de las poblaciones, que era lo que nos interesaba y que es lo que hacemos los planos, con este material. Tenía una cosa imperfecta que era muy bonita y una cosa maciza que era muy interesante. Testeamos profundidades, alturas, se tenían que marcar las calles, los predios y los edificios, y para eso los milímetros eran importantes. En algunos casos eran más, en algunos casos eran menos, el color era importante. Empezamos a ver que, producto de algunas particularidades, estas piezas se rompían y algunas otras duraban con mucho tiempo y eran muy resistentes. Sin embargo, esa exploración no funcionó. Después de mucho andar, era muy pesado, era muy complejo, se quebraban ciertas piezas y lo que era peor, perdíamos la condición maciza que queríamos que tuviera el estadio. Probamos después haciéndolo con cerámica, pero teníamos un montón de conflictos con los hornos, con los tamaños de los hornos. Era más difícil darle volumetría, que se transformaban en verdaderos retablos las piezas, porque estos elementos al coserse modificaban en algo su geometría. Entonces, todos estos procesos, estos mecanismos que les estoy contando, se llevan a cabo muy profesionalmente. O sea, se hacen dibujos, prototipados, de pequeña escala. Después, para hacer esta, por ejemplo, hubo que hacer un molde. Ese molde se cortó en madera. Alguien tuvo que dibujar ese molde, dibujarlo en 3D, imprimirlo, colocarlo sobre la arcilla, meter la arcilla al horno. Y después de una semana y media, 2 semanas de trabajo, nos dábamos cuenta que no servía. Trabajamos con greda. Pensamos que podía ser una cosa bonita llevar algo como más local. Y la greda es un material muy presente en Chile. Sin embargo, también tenía ciertos problemas, ¿no? Era pesado, habría que llevarlo en barco o en avión de aquí a Venecia, y era una complicación el quilaje de los elementos,
y también no teníamos un control de la textura o del grano que se podía obviamente manufacturar el stadium que nosotros teníamos en la cabeza, porque la artesanía es más imperfecta, ¿no? Ahí radica un poco más su belleza, pero lo que necesitamos nosotros no era algo tan artesanal. Probamos con un cruce de dos cosas. Estamos hablando ya que estamos en febrero del 2018, la fecha se nos viene encima. Paralelamente, por otro lado, el colegio está parado. No hay obras del colegio que les comentaba. Yo estaba full dedicado a esto y el colegio está definiendo sus mecanismos para poder viabilizar económicamente el proyecto en un trámite que es bastante largo y por lo tanto está en stand-by todavía y yo estaba centrado en el desarrollo de este proyecto. Probamos con madera y arcilla. ¿Qué pasaba si para darle su espesor o sujeción a las piezas de arcilla ocupábamos madera como verdaderos muebles suspendidos en el vacío del pabellón? Ideamos estos muebles, estas pequeñas piezas, los suspendimos de las vigas y con unas pequeñas patas ver si se podía armar un eslabón del estadio. Y así, por ejemplo, fuimos colocando las piezas de arcilla, como si fueran piezas de un gran mapa. Y la verdad que queda bastante bien. Hacíamos un rebaje en la madera, quedaba bastante bien. Pero no era macizo, no era pesado el estadio. Perdía un montón de cosas. Era una bonita pieza, sin duda. Nos imaginábamos las piezas como llenas o armadas a través de pequeños fragmentos. Pero había algo que se perdía en esta cosa preliminar que nosotros teníamos en la cabeza, que era que fuera macizo y que fuera más pesado. Todo ese trabajo que fue de semanas, tuvimos que desecharlo. Entonces, tirarlo a la basura, o sea, no a la basura, ahora está en la casa de la Ale, de hecho, me parece, pero tuvimos que dejarlo, abandonarlo y tomar otro camino. Ya eso voy de nuevo con esta suerte de resistencia y tolerancia al fracaso. Marzo de 2018. Estamos a 2 meses de la inauguración. Bueno, vámonos a la segura y llegamos a la madera. La madera es algo que podemos hacer el cajón y va siempre a dar la impronta que nosotros queremos. Si veneciamos una pieza, quedaba bien, muy bien, pero la maqueta en madera es algo tan visto, así como tan universitariamente ya universalmente hecho, que encontramos mezquino que eso se redujera como una investigación tan bonita como se redujera a eso. Y a pesar de lo lindo, lo abandonamos. Marzo del 2018 hicimos otra prueba en hormigón. Para eso hubo que hacer moldajes y toda una serie de pasos y de procesos para poder llevar a cabo esto. Se corta el molde del fondo en poliuretano, para eso se hace un modelo, se corta, se hace una caja de una madera especial, ¿no? Se colocan ciertos elementos para poder evitar que el hormigón se rompa. Ese es un pequeño un sistema de enferradura, ¿no? Se vacía, después se empieza a retirar el poliuretano que está hacia abajo, se limpia, lo manguereamos, esto estamos hablando ya en marzo, fines de febrero, comienzos de marzo, esto en Lo Contador. Y la verdad la pieza queda muy bonita, la pieza queda fantásticamente bonita, pero justamente un profesor que iba pasando por allí, dijimos, ya, hagámoslo en hormigón, esto ahora sí funciona. Nos dijo, oye, pero el hormigón es moderno, el hormigón es de las edificaciones modernas en el mundo, representa como otra cosa, difícilmente puede representar una población, difícilmente puede representar la idea de las poblaciones en la periferia en Santiago. ¿Cómo vas a llevar un pabellón hecho en hormigón? Nos hizo todo el sentido y nuevamente lo abandonamos y nos quedamos sin nada. Se nos estaba acabando el tiempo y paralelamente en Venecia alguien nos sugiere la idea de hacerlo en piedra. Hice veneciar piedra allá en Venecia. Era precioso, muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero pasaba algo. Era como manufacturar una población en mármol. Era una contradicción tremenda. Era entre comillas, como ridiculizar el problema al final. Estamos llevando un problema social, contingente, en donde se quiere explicar al mundo cómo las poblaciones en Chile están en la periferia, están en una situación de desventaja, producto de una operación que se hizo
descriteriadamente durante el gobierno militar cómo lo íbamos a representar en mármol. Era una contradicción por muy bonita que fuera. Entonces, otro consejo, nunca enamorarse de las formas, nunca enamorarse de las bellezas de las cosas. Uno tiene que preguntarse por la pertinencia, si es lo que necesito o no lo necesito. Y en ese caso, la Alejandra recuerdo que lo vio y dijo, es precioso, pero esto no nos sirve. Y todos estuvimos de acuerdo. Abril de 2018, y producto de una casualidad, como suele ocurrir en la vida, estábamos buscando, y no encontrábamos la solución. Y yo me acuerdo que estaba en Olmué jugando con mis hijas en un parque, y veo un muro de piedra, o de algo que yo creía que era, perdón, de tierra, o algo que yo creía muy parecido a tierra, si no sé si era adobe o adobe mezclado con tierra, y veo la estratificación de la tierra, ¿no? Que se arma como por etapas, y era un muro alto, de 2 metros más o menos. Y dije, caramba, tierra. ¿Se acuerdan cuando partimos la exposición y les dije que recordara la palabra tierra? Si algo tiene de sentido en una población o en un sistema de repartición de suelo, es la tierra. Lo que estamos entregando es tierra. ¿Por qué no hacerlo en tierra entonces? Recuerdo que era día domingo y llamé a algún colega de la escuela, no recuerdo quién, a lo mejor fue a Juan Pablo, y le pedí que me diera el contacto de una profesora que se llama Leila Jorquera. La Leila, no me acuerdo el apellido, pero la Leila era una de las profesoras expertas en tierra. Si me equivoco el nombre es Juan Pablo, después corrígelo, pero es la profesora que trabaja con tierra en la FAU y es una de las más expertas en Sudamérica o en el mundo incluso. Y le dije si era posible hacerlo. Me dijo que sí, que no había problema, que difícilmente iba a poder hacer la ciudad encima, o ese dibujo que estábamos buscando con la arcilla, iba a ser muy difícil, pero que sí podíamos construir una estratificación con la volumetría que nosotros quisiéramos, y me dio 2 nombres. El primero de ellos, Patricio Arias. Lo llamo el mismo domingo y el Pato se empieza a mandar esta información. El lunes me mandó esto, que era una suerte como de prototipo en donde se podía ver la estratificación, y eso llegó a nuestras manos y pudimos ver que el material funcionaba. Hicimos un molde rápidamente. Tapiaron ellos un bloque. Ahí está el Pato Arias a la izquierda, profesor de la escuela, y efectivamente la cosa funcionaba. Se veía la estratificación, aparecía un elemento macizo y el estadio se podía construir de una manera maciza. Entonces lo único que quedaba como duda, yo ya con esto estaba bastante contento, dije por último el estadio se lo dibujamos en tiza encima, podemos hacer otra operación. Y el Pato dijo, dame 4 o 5 días y yo voy a hacer la maqueta encima. Y así empezó. Nos pidió que le diéramos unos moldes y que le diéramos tiempo. Y el Pato empezó a probar con distintas viscosidades de tierra cuál era la adecuada. Y aquí viene un poco la idea de la insistencia, de no agotar la idea de la insistencia. Si tengo una idea y tiene sentido, intentarla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así el Pato fue probando, y si se fijan, ya el de la derecha funciona muy bien. Y esos 3 funcionan bastante bien. Con agua, con menos agua, con más árido, con menos árido. Y así la ciudad funcionaba, y se podía armar la ciudad encima, y un día nos llama y nos muestra esto. Y nos dice que lo puede hacer. Entonces, empieza la empresa. Es el material, todos de acuerdo, hagámoslo. Abril de 2018, hagamos los moldes. Empezamos a levantar todos los planos que teníamos, empezamos a armar todos los moldajes, se empezaron a hacer todas las planchetas, se empezaron a cortar las planchetas, las que empezamos a probar si era poliuretano el mejor material, o era madera el mejor material, o era Ailapol el mejor material. Finalmente lo hicimos en madera. Se hizo acá en Santiago, se cortaron uno por uno todas las piezas del estadio, las impresiones, esta suerte de piezas que van encima, y empieza la operación Venecia en mayo del 2018, ya contra el tiempo. Las metimos en un baúl, todas las piezas guardadas, y llega ahí a Venecia el mismo baúl una semana después. Ahí ya está el equipo instalado, los muchachos y empieza la operación allá. En Venecia nos entregan el pabellón, que es esto, es una bodega antiquísima,
este es el espacio que teníamos que ocupar, lo habíamos dibujado, lo habíamos levantado, pero no habíamos estado allí. Fue muy emocionante, y empieza la obra. Llega la tierra. Venecia es una isla, no hay tierra, entonces había que comprar la tierra. Llegan los sacos de tierra, se empiezan a ordenar, una betonera, y se empieza a armar la tierra. No es llegar y hacer estos tapiados, hay que armar la tierra como una suerte de distintos procedencias, distintos componentes. Entonces se hacen mezclas. Empezamos a superar un montón de problemas. La tierra venía muy húmeda con muchos terrones. Entonces hubo que montar una suerte de fábrica en la bambalina del pabellón, en donde estaban las betoneras, unos estudiantes golpeando la tierra para sacarle los terrones, los moldajes que se tenían que ir haciendo en una zona que era la bambalina justamente del pabellón. Estas jardineras de plástico que nos entregaron como para poder colocar los distintos tipos de tierra que íbamos a ocupar. Ahí está el Leo Salgado a la izquierda, arquitecto que se tituló el viernes pasado con 7, Leonardo Quinteros, que trabaja actualmente conmigo, y yo, la foto de la derecha, cortando con un tip top, no sé, recuerdo haciendo qué cosa. Esa fue la fábrica. Tuvimos que montar una suerte como de proceso para llevar esto a cabo. Después de eso, se tenía que tapiar. Entonces, no teníamos maquinaria y hubo que empezar a hacer todo esto a mano. Pato Arias fue con parte de su equipo, pero fundamentalmente la mano de obra lo colocaron mucha gente de allá. Ordenamos el estadio, levantamos del suelo el estadio, se armaron los moldajes y empezaron a tapiar. Entonces todo este sistema que era artesanal fue magnífico. La gente, llegaban los suecos, los suizos, los japoneses, que llegaban con cosas en un container y en 20 minutos tenían su pabellón armado con pernos, con llaves, con vidrios perfectos, con madera, y nosotros por nuestro lado estábamos haciendo una cuestión en tierra y nadie lo podía creer, nadie nos podía entender cómo a alguien se le podía ocurrir una cuestión tan descriptiva como esta. Tuvimos un problema con los desmoldantes. El árido tenía propiedades distintas a los de Santiago y no podíamos ocupar aceites, estaban prohibidos en Italia. Por lo tanto, la altura de las piezas teníamos que sacrificarlas, tenían que ser mucho más bajitas. Sin embargo, se lograba la impresión y se lograba el aspecto que nosotros queríamos. Y así fue como se empezó a armar. Empezaron a pasar los días, estábamos absolutamente contra el reloj. El equipo estaba mentalizado en terminar. Trabajamos día y noche, día y noche. El equipo del Pato con el Martín Bussel, el Leonardo Quintero y Leo Salgado, todo el día trabajando. Y así empezó a armarse el estadio y empezaba a aparecer. Nosotros nunca lo habíamos visto y cuando empezó a salir, recuerdo cómo se empezaron a meter los suecos, los japoneses, los suizos, los mismos que miraban con estupor, ahora venían a verlo con sorpresa, de que lo que estábamos haciendo era una cuestión muy distinta, que era una obra, no era un pabellón hecho con llaves perfectas, con pernos Allen, era una cuestión mucho más compleja. Y así se empezó a armar. Y esta fue la foto que tomamos al otro día a las 8 de la mañana era la inauguración, y ese día a las 6 de la tarde colocaron la última pieza del estadio. El último día había que colocar un par de elementos en el acceso. Ahí está Nicolás Navarrete y Gonzalo Puga pegando el plano. Y justo a tiempo llegó el pabellón. Aquí les voy a pasar unas imágenes del pabellón. Tierra. Entonces uno entraba a este lugar y había olor a tierra. En los otros pabellones no pasaba nunca eso. O sea, había olor a material. Uno notaba que había una manufactura artesanal en este pabellón. Que era una obra que había demorado tiempo. A diferencia de las otras, en donde se notaba que era una cuestión bastante fulminante. Esta era una cuestión que se notaba la artesanía, ¿no? Eso es algo que nos dejó a todos muy contentos. El pabellón fue extremadamente bien recibido por la Bienal. Bueno, trascendió durante mucho tiempo que íbamos a recibir un premio, después no lo recibimos, pero después nos enteramos que estuvimos muy cerca de recibir uno de ellos. Pero independiente de eso, que es una cuestión medio anecdótica, el pabellón fue una pieza muy, muy interesante, muy valorada, y para nosotros
después de todo ese tedio de varios meses de ensayo y error, de ensayo y error, de ensayo y error, llegar al pabellón armado fue algo muy, muy gratificante. Aquí les voy a ir mostrando algunas fotos. El pabellón también se erosionó, y eso es algo precioso, porque una de las cosas que tenía es que la tierra es un material extremadamente resistente, pero la última capa es muy frágil, ¿no? Como la historia misma al final. Entonces eso permitía que el pabellón durante los meses de la Bienal fuera sufriendo el costo que tenía estar expuesto a esa temporalidad un poco más duradera, ¿no? Y las superficies empezaron a borrar, muchas de ellas. De hecho, en los últimos días convocamos a la gente a que borrara en la superficie. Y efectivamente hay registros del pabellón que yo no tengo, lamentablemente, en donde solamente se ve el macizo con mucha tierra abajo. Todo el plano, ya la superficie se ha borrado completo, y han quedado solamente estos vestigios como unas verdaderas menires de tierra dura, donde ya toda la otra parte más fina se ha eliminado. Volvemos a Antofagasta. Vuelvo al pabellón, mayo, junio del 2018, y en diciembre comienzan las obras del edificio Antofagasta. Ya estamos en Santiago, muy contentos de que las obras partan, el edificio se empieza a construir, llegaron a un acuerdo con el Banco del Estado, el colegio tenía financiamiento y empezamos con la primera etapa. Fue una etapa preciosa de trabajo, y mientras esto ocurría, la Alejandra, que tiene un cerebro precioso y maravilloso, nos comenta que se quiere hacer el estadio en Santiago. Yo le digo, si está loca, después de lo que nos había pasado, y dice que no, pero ahora lo vamos a hacer bien, vamos a hacerlo con tiempo. Y mientras está construyéndose el proyecto Antofagasta, paralelamente surgía el plan de construir el estadio en Santiago, en el Museo de Arte Contemporáneo. Las obras van bien, las obras avanzan, el edificio empieza ya a arrojar sus primeros rasgos como determinaciones, o algunos aspectos que yo les mencionaba, se había desarrollado el proyecto, todos muy contentos. Marzo del 2019, ya estamos terminando la historia, se ejecuta el estadio en la Quinta Normal, en el mismo equipo, pero ahora se hace un poco más organizadamente. Ya teníamos un estadio en el cuerpo, y el mismo equipo manufactura el segundo. Se hace con maquinaria esta vez, y el estadio en un tiempo muchísimo más reducido y con menos riesgo llega a puerto. Se hace el montaje en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago en Quinta Normal. Estas son fotos de Nicolás Sayé y algunas otras de Felipe Fontecilla, y la verdad que el lugar permitió un montón de cosas muy bonitas. Él tenía una suerte de perspectiva desde arriba, ¿no?, que es esta, y también tenía un recorrido perimetral, y también en la base, que permitía tener otro diálogo con la pieza. Lamentablemente no tenía la oscuridad que sí tenía el otro pabellón, que uno entraba una cierta penumbra, que era también muy interesante. Finalmente, después de la construcción de este estadio, que fue, si se fijan, a comienzos del año pasado, voy al último viaje en Antofagasta. Volvemos al colegio. Febrero del 2020. Ya el colegio en su primera parte empieza ya a estar casi terminado. Todavía con varias cosas, con varios detalles, no están instaladas las barandas, hay muchas cosas que sobre todo que terminar en las obras exteriores, pero ya las salas prácticamente están listas, los baños están bastante listas, y nos enfrentamos a que en marzo llega la pandemia, y las obras del colegio se detienen y quedan paralizadas hasta nuevo aviso. Y así llegamos a septiembre del 2020, hasta el día de hoy. Y el colegio está detenido, con sus obras suspendidas hasta un nuevo aviso. ¿Y qué nos dice esto? Que no es fácil, que vamos a tener que seguir insistiendo, esperar a que la pandemia pase, esperar a que Antofagasta se rehabilite, porque en este minuto hay muchas dudas, más que deudas,
desde el punto de vista económico para el colegio para poder continuar con el desarrollo del proyecto. Está en una suerte de dilema porque también las tiene que hacer por la cantidad de dinero que ha invertido, por las promesas que tiene obviamente con su gente, de la habilitación del colegio nuevo, pero también está con el dilema de no arriesgarse y en este minuto está en un conflicto. ¿Qué ocurre con ello? La arquitectura está parada, nosotros estamos parados. El colegio, con las obras, las últimas fotos que les mostré, se encuentra detenido y en punto suspensivo. Lo que tenemos que hacer es seguir presionando al final y no claudicar nunca en que el proyecto se pueda hacer de la manera en que nosotros pensamos. Entonces, por eso le coloco un continuará, porque esta es la historia que llevamos hasta ahora de estos dos proyectos que se han entrelazado unos con otros, cronológicamente hablando, con distintas resistencias. El de Venecia lo vimos, producto de la dificultad de la obra, producto de sus complicaciones geográficas, de sus dificultades, obviamente, para acceder a maquinaria, para acceder a materiales adecuados, la dificultad en encontrar el material, todo eso que fue ensayo y error, equivocarse, caerse, etc. Y por otro lado, la difícil misión de construir un edificio, porque tienen que alinearse muchas cosas. Y nosotros como arquitectos tenemos que siempre estar con la voluntad de poner todo lo que esté a nuestro alcance para que eso pueda llevarse a cabo de la mejor forma posible. Así que en eso estamos, en este minuto, en un diálogo constante con el mandante, con el dueño del colegio, para poder terminarlo. Y cuando lo terminemos, ojalá, de aquí a que ustedes salgan de la universidad, por muy extremo que parezca, son tiempos relativamente prudentes para proyectos de esta escala, años, varios años, 3, 4 años, poder quizás ya llevarles la conclusión de esta charla, que la tenemos que dejar hasta acá, porque el colegio continuará. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Tomás, por tu presentación. Y quería hacerte una pregunta para nuestros mechones y mechonas que recién ingresaron. ¿Tú qué recomendaciones le harías a los estudiantes que recién entraron a la facultad? Bueno, alineado quizás con lo mismo que les he mostrado, nunca claudicar con sus ideas y sus sueños y tener mucha tolerancia al fracaso, porque van a fracasar bastante en el primer año, entendiendo el fracaso como una palabra amable, porque uno se equivoca o cae, entendiendo que se va a levantar obviamente de mejor forma. Obviamente uno llega a esta carrera sin saber muchas cosas, sin saber prácticamente nada, y por lo tanto se va a equivocar, se va a caer, va a cometer errores, no tiene que traducir sus creencias, pero obviamente tiene que entender de que cuando uno se cae es parte del proceso. Y eso, en general, yo lo he visto como en las generaciones actuales que son un poco más exitistas y más inmediatistas, que quieren las cosas como más rápido. Eso no va a ser tan así, va a costar un poco. Y hay que tener paciencia, y la equivocación es parte del proceso al final. Es parte del aprendizaje. Es como cuando uno aprende a caminar, que se va a caer 3 o 4 veces y va a recibir consejos de cómo hacerlo. Pero uno nunca tiene que olvidar el sueño de querer aprender a caminar, ¿no? Y ciertas creencias que se van a ir construyendo de manera bien fecunda durante estos meses van a ir formando su visión sobre la arquitectura. Ser obediente y ser un poco rebelde también. Eso es otro buen consejo, el atesorar los consejos de los profesores, pero también entender de que no todos los consejos de los profesores son ciertos. Hay algunos que son extremadamente útiles, bien intencionados, y hay otros que de repente no es que los profesores lo hagan con una mala intención, sino que de repente producto del desconocimiento que tienen de ciertos trabajos, porque los ven en 20 minutos, en media hora, quizás algunas veces no entregan comentarios tan atinados, y uno tiene que también tener una capacidad para poder criticarlos y tener una cierta dosis de rebeldía frente a eso también. Obediencia y una pequeña dosis de rebeldía, diría yo. Son varios consejos, pero todos alineados también, yo diría, con entender de que es una carrera relativamente larga, no es inmediatista, se van a demorar en conseguir las cosas, y mucha mesura también cuando les vaya bien. O sea, en general van a cometer errores, se van a tropezar,
y algunos momentos les va a ir muy bien, y también hay que tener mesura frente a eso, saber qué cosas hice bien para que me fuera bien, pero también entender de que eso es parte de una serie de altibajos que uno va teniendo en el comienzo. Eso. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, con esto concluimos la bienvenida mechona. Le damos de nuevo el agradecimiento al arquitecto Tomás Villalón por su charla magistral, por su historia que nos inspira a todos, de esfuerzo, de resiliencia, de darle una y otra vez hasta mostrar la preciosa obra que hizo en la Bienal de Venecia, y recordarle a todos los mechones y las mechonas de que hoy día parte el semestre de primavera 2020, y bueno, a las 3 de la tarde comienzan sus cursos de talleres para que se conecten. Y eso, nos estamos viendo. Muchas gracias de nuevo, Tomás, y nos estamos viendo pronto, mechones y mechonas. Saludos a todos. Mucha suerte. Chao, chao. Chao, chao.